buenas tardes, muy buenas noches, ya bienvenidos a nuevamente este nuevo programa de Tele 13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas que también que están marcando, ¿cierto?, la agenda, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre, la pandemia, por ejemplo. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y las mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hoy queremos dedicarnos a conversar acerca de los niños, niñas y adolescentes y el efecto que ha tenido en ellos la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria y también la crisis social, las repercusiones sociales y económicas que la pandemia está provocando en ellos. Para hablar sobre esto, les presento a nuestro entrevistado. Nombre: Arturo Celedón. Cargo: Director Ejecutivo de la Fundación Colunga. Misión: Contribuir a la superación de la pobreza de niños, niñas y adolescentes, promoviendo la innovación social, la incidencia en políticas públicas y el fortalecimiento del ecosistema de la sociedad civil. Principales desafíos en pandemia: Entender y propiciar respuestas a las necesidades de la infancia que están apareciendo en este nuevo escenario. Volver a posicionar los desafíos de la pobreza infantil en el debate público y en las políticas sociales. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en superación de la pobreza y que están en un escenario crítico por la situación económica social. Arturo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias Connie, gracias por la invitación y gracias por abrir este espacio, estos temas que muchas veces no se hablan y son tan importantes. Bueno, la UNICEF ha dicho que los niños son las víctimas invisibles de la pandemia. Si uno, la verdad, piensa en ellos, son los primeros que dejaron de ir a clase, los primeros que dejaron de ver a sus amigos, a sus pares, a los que recién ahora, ¿cierto?, a partir del lunes van a tener una autorización, un permiso en las comunas con cuarentena para poder salir algunos días durante una hora para salir a jugar a la calle, hacer ejercicio o caminar al aire libre. Y por lo tanto es evidente que no ha estado durante la pandemia el foco puesto en la infancia, ¿o no? Claro, ese diagnóstico lo compartimos con la UNICEF. Durante toda la pandemia hemos estado hablando de los adultos mayores fuertemente, han aparecido los temas de género que también son sumamente relevantes, pero no hemos visto el dolor y el sufrimiento de la infancia que depende absolutamente de una serie de sistemas que la pandemia desarticuló y que efectivamente han sufrido mucho. En la vida de un niño, el jardín infantil, el colegio, es sumamente relevante y ellos no han podido acceder a eso, no han podido acceder a la socialización con los pares y además han tenido que vivir una serie de presiones que tienen que ver con lo mal que también lo están pasando sus cuidadores. O sea, los niños están viviendo en casas donde el ingreso está contenido, donde la gente tiene susto a contagiarse. Los fallecimientos, que son muy sensibles y que a todos nos duelen, también son los abuelitos, son familiares de esas personas. Por lo tanto, ellos viven en un contexto donde los adultos no estamos tranquilos y donde, por lo tanto, toda esa ansiedad y toda esa inquietud se traspasa a ellos sin que estén los otros factores protectores de la escuela y los otros adultos relevantes y significativos. Por lo tanto, les ha tocado un periodo súper difícil. Arturo, ustedes desde la Fundación Colunga precisamente el foco lo tienen en eso, en los niños, niñas y adolescentes. El compromiso de ustedes es con la infancia. Y ahí, ¿cómo ves lo poco que se ha hecho o lo poco que ha estado enfocado toda la pandemia a ellos precisamente, a la infancia? ¿Qué política pública se debiera promover? ¿Qué debiéramos hacer para poder cambiar el foco y preocuparnos realmente de ellos? Sí, yo te diría que, ¿sabes qué? El COVID ha sido como un gran espejo para Chile, en ese sentido, y ha podido reflejarnos cosas que estaban presentes en nuestra sociedad hacía rato. Y nos pasa que nuestra sociedad cuida poco y le dedica poca atención y poco cuidado especial a los niños. Muchas veces lo decimos, por supuesto que hay una palabra de buena crianza, de la importancia de la infancia en Chile, pero a la hora de los datos y de colocar las cosas sobre la mesa, eso no se refleja. Y eso ha sido lo mismo que ha ocurrido con las políticas sociales que se han establecido. Si te fijas, ha faltado una sensibilidad de colocar el interés superior de la infancia y de los niños en el centro de las distintas medidas. Las medidas se toman y no pensamos bien cómo
cómo van a afectar la vida de los niños y niñas. Países más desarrollados tienen procesos de evaluación donde cualquier decisión de política pública tiene que pasar por un screening de cuáles son las implicancias que esto tiene sobre la infancia vulnerable. Y eso no lo hacemos en periodos normales en Chile, tampoco lo íbamos a hacer en estos periodos de pandemia. Por lo tanto, me gustaría reflejar que lo que nos ha costado mirar a los niños y niñas y el tránsito que están ocurriendo ahora es lo mismo que nos cuesta en la vida cotidiana. Cuando uno está en crisis habla de los tiempos de guerra y los tiempos de paz. En este tiempo de guerra que ha sido tan complejo y que nosotros reconocemos el esfuerzo que se ha hecho, nos ha pasado lo mismo que nos pasa en paz. Los niños no han estado en la preocupación y en el centro con un proceso robusto, etc. Sí han habido esfuerzos, y eso hay que destacarlo, porque también uno muestra todo lo que falta y no muestra lo que sí. Yo creo que se hizo un buen trabajo, por ejemplo, evitando los contagios dentro de los hogares Sename. Eso hubiera sido un desastre. Hubiéramos tenido ahí una catástrofe de dimensiones, y el trabajo de la Subsecretaría de la Infancia, del Sename mismo, de las organizaciones de la sociedad civil y de muchos actores privados que aportaron recursos, permitió que eso se controlara y se contuviera. Se ha hecho un esfuerzo por transformar la educación a plataformas digitales. Claro, teníamos un punto de partida bastante frágil, pero se ha trabajado mucho. Sin embargo, esa es una solución que no impacta a todos los territorios, que sí alcanza a los lugares que tienen algún nivel de digitalización. Y una cosa que nos preocupa mucho es que aquellos sectores que ya estaban en condiciones desfavorables van a ver aumentadas las brechas con respecto a su posibilidad de acceder a aprendizaje y otras variables. Esas brechas van a crecer. Estamos conversando con Arturo Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga. Hablemos de eso, de educación y de los problemas en ese aspecto que están teniendo los niños. Yo te partía diciendo, ¿cierto?, que fueron los primeros que dejaron de ir al colegio, o sea, los primeros que salieron de su hábitat. Ya el 15 de marzo hubo muchos colegios que dejaron de tener clases presenciales. Y ahí empieza todo un proceso, ¿cierto?, de adaptación, para poder hacer clases online, a distancia, que claro que sí, que funciona muy bien, o bien, relativamente bien, si uno tiene una buena conexión a internet, si los niños tienen acceso a un dispositivo, a un computador o a un tablet donde poder seguir la clase, donde poder, ¿cierto?, bajar los documentos que le mandan, etcétera. Pero eso es una realidad que la verdad es que según las cifras que uno ve, que tiene el mismo Ministerio de Educación, es muy poco expandido. O sea, la mayor cantidad de las casas los niños no tienen un computador disponible para sus clases, tienen que compartir un dispositivo entre la mamá que está trabajando, el papá que está trabajando, el otro hijo que está en el colegio, etcétera, conexiones malas a internet. En ese aspecto, probablemente una de las principales preocupaciones es las consecuencias que va a tener en la educación la pandemia, ¿o no? De todas maneras, nosotros te cuento, Connie, que desde Colunga, con otras fundaciones, trabajamos en proyectos de innovación educativa y innovación que puedan ir aportando nuevas formas de enfrentar los problemas, y estábamos a principios, desde el año pasado, trabajando en un proyecto para mejorar los índices de lectoescritura con un programa que se llama Primero Lee, que es de una calidad espectacular, y que se había podido colocar en la educación pública, la educación pública normal, por decirlo de una manera, pero no los sectores más vulnerables, porque los sectores más vulnerables no habían podido tener la capacidad logística, y nosotros habíamos hecho con un conjunto de otras alianzas, con la Fundación Ilumina, San Carlos de Maipo y otros, un proyecto para llevarlo a los colegios más vulnerables de la región metropolitana y la región de Valparaíso. Y claro, la pandemia nos detuvo todo y hemos tenido que transformar esa metodología en la marcha, y claro, nos hemos topado con una realidad que sabíamos, pero que no habíamos operacionalizado. Yo creo que aquí esa frase del ministro que decía, yo no sabía cómo vivían los chilenos, todos lo sabíamos, sí, pero no habíamos El exministro Mañalich. Del exministro Mañalich, claro. Nosotros sí sabíamos, pero no habíamos operacionalizado qué significaba la cantidad de desafíos que la educación a distancia, que el confinamiento iban a poner. Y claro, por un lado, que en una casa no solo a veces no hay un dispositivo, a veces solo hay un teléfono. Claro. Y es el teléfono con el cual se trabaja, se llama, etcétera, que va pasando por la mano de todos los hermanos.
los datos. O sea, las plataformas consumen muchos datos que las familias no tienen y nos hemos demorado mucho en hacer una respuesta robusta. Esos datos se podrían desbloquear, podrían ser de navegación libre para que las familias pudieran no estar consumiendo esas bolsas que en este momento de estrechez económica no existen. Y además hay otra variable que es crítica, y es que el aprendizaje de los niños pasa por una mediación que es cultural, que viene de un adulto. Y cuando una familia trae una trayectoria desfavorable, probablemente el capital cultural de esa familia es más bajo. Son familias donde son hogares donde no hay libros, por ejemplo, donde no existe el aprecio y la valoración de lo que significa leer cuentos en la noche. Entonces, si el adulto mediador que te va a acompañar en tu proceso de adquisición de aprendizaje tiene un capital cultural más bajo, producto de su historia de vida, de los contextos en que le tocó crecer, por supuesto que tu proceso de incorporación es más bajo. Entonces, yo ahí no estoy de acuerdo con que la plataforma funcione si es que tienes conexión. La plataforma funciona si tienes conexión, un lugar tranquilo, un adulto que te puede ayudar a acompañar en las dudas e inquietudes, y esas variables están desigualmente distribuidas en Chile. O la verdad es que no importa si alguien tuviera mucho y otro tuviera suficiente, pero hay sectores donde no están, y por lo tanto no podemos contar con que esos niños y niñas vayan a tener los aprendizajes. Y esos sectores se están quedando atrás, claramente. En ese sentido, Arturo, ¿cuán urgente crees tú que es que regresen las clases presenciales, pensando en esta parte, más allá de obviamente las medidas sanitarias? Sí, yo creo que el coronavirus nos ha puesto a todos en un contexto de mucha incertidumbre. Hay cosas que no sabemos. Todavía hay muchas dudas respecto. Sabemos que los niños se contagian poco, Sí. Que baja el 2%, es 1.7 más o menos, y las tasas de letalidad, si en cada fallecimiento es un drama, las tasas de letalidad también son bajas. Sin embargo, todavía quedan dudas acerca del potencial de la carga viral y cuánto la potencia de ser vectores que tienen los niños. Claro, la capacidad de contagiar en el fondo a otros, la capacidad de contagio. a sus Exacto. padres, a sus abuelos, adultos mayores. Ese probablemente es el principal problema. Claro, y sin embargo, hay recomendaciones de Naciones Unidas en este momento que ellos están solicitando acelerar la vuelta a clases para evitar el desastre de una generación. En esas palabras lo han dicho ellos. Porque sería dramático. Nosotros en este mismo programa que te contaba, que tiene un equipo de excelencia detrás, donde están los UTP y los equipos de profesores comprometidos, que en verdad ha sido una preciosa experiencia, nosotros ya asumimos que había letras que no vamos a poder pasar este año. A pesar de que transformamos los sistemas para podérselos enviar por WhatsApp a los niños, los apoderados están haciendo un seguimiento, nosotros con Primero Lee le damos soporte a los profesores para que ellos puedan sentirse apoyados y tener una hoja de ruta más clara. O sea, de verdad ha sido una suerte. No es una suerte, es mucho trabajo y hay mucho compromiso detrás para que eso esté. Y así todo, sabemos que teníamos que elegir qué letras no alcanzábamos a pasar, no había cómo, bajo ningún escenario. Por lo tanto, eso está pasando en matemáticas, está pasando en comprensión del medio, en todos los ámbitos. Así que vamos a tener, y probablemente que hacer un esfuerzo muy fuerte el próximo año de recuperar estos contenidos. Claro. Estamos conversando con Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga. Arturo, y de esto se desprende otra consecuencia, que es la deserción escolar, que ya es un problema en sectores vulnerables, ¿cierto? Pero el ministerio ha dicho que proyecta que la pandemia elevará a 264.000 los alumnos que dejarán el colegio. Porque claro, además, en algunos sectores donde la clase online no funciona, por lo que hemos hablado, porque no hay conexión a internet, por ejemplo. A mí me tocó hacer un tema con niños en Aysén, en lugares aislados, donde no les llega internet, no hay ni una posibilidad de hacer clases online. Entonces les mandan, hay un proyecto precioso que les hacen clase a través de la radio, con audio clase. Claro, pero empieza a pasar que en esos lugares los jóvenes, el de tercero medio, el de cuarto medio, el de segundo medio, se ponen a trabajar. Si empiezan a perder como la conexión con la educación. Se ponen a trabajar y después es muy difícil que vuelvan después de la pandemia a retomar el colegio. Sí, lo que tú mencionas es muy importante, es totalmente cierto. Y la palabra clave ahí es conexión.
Porque tenemos que reconocer que las trayectorias escolares para muchos niños es una trayectoria bastante frustrante, donde no ven la importancia, donde no proyectan la relevancia de sacar un título para sus proyectos de vida. Es más, donde muchas veces la escuela no ha sido un lugar donde ellas puedan construir un proyecto de vida alineado a lo que su entorno sociocultural les está ofreciendo. Entonces, cuando ya, y también hay otra variable muy importante, y es que en los sectores vulnerables, lo conversábamos esto con amigos que trabajan en los campamentos, etcétera, la cuarentena nunca llegó, porque la cuarentena no era posible hacer ni dentro de una mediagua ni dentro de un blog. Y por lo tanto, esos jóvenes que están en 40, 50 metros cuadrados, no están ahí, están en las esquinas, probablemente no están transportándose. Ellos dicen que la cuarentena se hace en tu unidad vecinal, por decirlo de una manera, que no te mueves de ahí y que el tema es cómo uno le lleva los servicios a esas unidades vecinales. Entonces, por lo tanto, además de que el colegio se hace menos relevante, además de que no estás incorporando los aprendizajes y por lo tanto, ¿para qué? Estás más expuesto a los estímulos del mundo de la calle y todos los programas sociales, todos los programas de soporte se han tenido que retirar. Todos los programas comunitarios de acompañamiento de las familias, etcétera, también han tenido que pasar a modalidad digital. Por lo tanto, ahí hay un doble riesgo. El Ministerio de Educación proyecta que este año se debieran sumar 80.000 jóvenes a tener una deserción escolar. Y en eso, que yo te decía, para nosotros esto es una crisis que se sobrepone sobre otra crisis. Existe toda una red de educación que se llama las escuelas de segunda oportunidad, que son las escuelas que están diseñadas para aquellos jóvenes con los que el sistema escolar ha fracasado. El sistema escolar nuestro es uniforme y es igual para todos, pero hay jóvenes que tienen necesidades especiales, que tienen otras historias de vida y que no calzan. Y nosotros los queremos meter ahí como si fuéramos todos piezas iguales. Y existe una red de escuelas, pero es muy débil en Chile. Eso debiera ser una política pública sólida, robusta. Lo que el país pierde por cada joven que abandona la educación en estas etapas es mucho, es altísimo. Lo que cada joven pierde en su proyecto de vida y cómo se disparan sus factores de riesgo al salir del entorno educativo también es altísimo. Por lo tanto, ahí debiéramos como país tener una respuesta mucho más robusta que la que tenemos, y tenemos una cosa bastante frágil ahí, diría yo. Es evidente, Arturo, que esta pandemia está provocando una crisis económica y que más gente va a ser pobre en el mundo, o gente que había tal vez superado la pobreza y está en una situación mejor va a volver a caer en la pobreza. Es evidente que vamos a ser más pobres después de esta pandemia. Y en general, los pobres más pobres son siempre los niños, o sea, los niños y mujeres son los sectores más afectados por la pobreza. ¿Cómo ven ustedes esa parte? ¿Qué repercusiones va a tener en los niños, niñas y adolescentes la crisis económica, la falta de alimentos, la falta de recursos básicos? Sí, nosotros vemos en eso varias implicancias, Connie. Primero, a uno se le olvida, pero en Chile existe 1 millón de niños en situación de pobreza. Con la nueva forma de medir la pobreza, que es la pobreza multidimensional, la verdad es que nos dimos cuenta que había mucha más gente de la que teníamos puesta en las estadísticas oficiales, que tenía una dimensión básica de su vida, sea la educación, el ingreso, la salud, etcétera, con una carencia grave que le impide desarrollar su potencial. Si uno piensa que hay 1 millón de niños en Chile, que es más del 20%, casi el 23% de los niños, con una dimensión de su vida, con ese nivel de carencia, el tema es mucho más grave de lo que uno pensaba. Y uno de repente piensa, chuta, estábamos en los temas como país OCDE y teníamos estas deudas de arrastre brutales hacia atrás, y conversando, no quiero tener un problema ahí con el movimiento universitario, pero claro, estamos pensando educación gratuita universitaria para todo el mundo cuando teníamos 1 millón de niños hacinados en sus viviendas, sin acceso a salud, sin acceso a la cuna. Yo creo que ahí no es un problema el movimiento estudiantil, porque todas las demandas son súper legítimas. Creo que como país nos faltó una reflexión más profunda y definir una hoja de ruta, un master plan, por decirlo de una manera, en el cual dónde teníamos que invertir y cómo. Ahora, de alguna manera, Arturo, eso claro, lo hemos visto ahora tal vez con más evidencia, nos olvidamos de la pobreza, pensamos que la habíamos superado o nos quisimos olvidar de la pobreza, y en ese sentido uno se olvida también de la cantidad de niños pobres. Y se nos fue la discusión. Yo creo que la discusión de pobreza y vulnerabilidad infantil se nos cenamizó,
que es y como que si ese fuera el único ámbito donde los niños pobres en Chile, donde la vulnerabilidad infantil estuviera presente en Chile, que hay 6.000 niños que están viviendo en la residencia, que es una cifra que no debiera ser, pero efectivamente hay 1 millón de niños, de niños y niñas que están con condiciones de vulnerabilidad altas. Y ahí perdimos el eje, y ahí hay un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con UNICEF y el Hogar de Cristo, que tiene que ver con volver a poner en el centro de la discusión cómo como sociedad respondemos a las necesidades de la infancia para poder asegurarle una trayectoria, un piso mínimo de seguridad a cada niño y niña que nazca en nuestra sociedad, y también una trayectoria donde cada uno pueda desplegar su proyecto de vida, sus potenciales, y al final tener un camino más pleno y satisfactorio. Estamos Creo que ahí en conversando ese con Arturo sentido. Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga. Em, Arturo, ¿cómo ha afectado la violencia, o qué incidencia ha tenido en términos de la violencia hacia los niños, hacia los menores, la pandemia, el confinamiento? Sabemos y hemos visto cifras y hemos hablado, ¿cierto?, del aumento de la violencia hacia las mujeres, pero al parecer también hay datos que reflejan que ha habido un aumento hacia los menores de edad, ¿no? Sí, son datos, yo te diría, Connie, hasta el momento de bajo nivel de confiabilidad, porque como los principales puntos que detectan las vulneraciones infantiles en este momento están en silencio. Ha disminuido mucho la visita a los consultorios, y las escuelas, que son los otros lugares donde uno detecta los casos graves de violencia, también están cerrados. Por lo tanto, tenemos indicadores Proxite. Estamos Sin conversando embargo, por con... ejemplo, un proyecto que se llama Línea Libre, que dirige la Fundación, sí, ese proyecto ha multiplicado, creo que era por 6 la cantidad de llamados que los mismos niños hacen, producto de las situaciones de ansiedad, de soledad, de violencia psicológica que puedan estar viviendo. Y eso se explica por este contexto también de donde los padres están muy sobrecargados. Y creo que en eso tú me preguntabas un poco qué política pública debiéramos impulsar. Nos ha faltado una comunicación hacia las familias, y el despliegue de un dispositivo donde uno pudiera entregar los contenidos y el tono en que necesitamos relacionarnos para acompañar a los niños y niñas en esta etapa, y donde pudiéramos estarle explicando a las madres y padres que están a cargo de sus hijos qué está pasando, qué tipo de vínculo tienen que tener, dónde están los ejes. Ahí, eh, esas campañas masivas, yo me acuerdo cuando nosotros éramos menores, la campaña del cólera, que estaba en Sí, todos lados. Yo todavía tengo miedo a comer lechuga con esa campaña. todavía hay que lavarla muchísimo. Todavía hay que lavarla muchísimo. Claro, pero esas campañas no han estado, y en el ámbito de la infancia y en el ámbito del bienestar emocional, podría ser una gran diferencia. ¿Tú estás de acuerdo con la frase o con el diagnóstico que hizo el ministro de Educación cuando dijo: un niño con riesgo de ser abusado en su hogar tiene que poder ir a la escuela? Lo presentó de hecho como uno de los argumentos de por qué es urgente que los niños vuelvan a clase. ¿Es así? Yo creo que la escuela es un factor protector para cualquier niño que esté en riesgo de violencia al interior de su hogar, pero no es el único factor protector. Nosotros podemos desplegar otras medidas que pueden ser igual de efectivas que la escuela. Probablemente un niño que esté en riesgo de violencia en la escuela no va a ser el primer lugar donde lo van a mandar a la escuela. O sea, no podemos confiar en que la escuela va a detener el ciclo de la violencia hacia un niño. Y ahí el efecto, los programas de Sename ambulatorios tienen que hacer bien su trabajo. Tenemos un caso dramático en este momento, el caso de Ámbar Cornejo, donde ella estaba en un programa de Sename y ese programa no logró colocar las alertas a tiempo. Ahí como sociedad estábamos tomando una opción, le habíamos encargado a un dispositivo en nuestra sociedad que operara y no lo logró. Esos dispositivos tienen que ser muy efectivos en este momento. También se puede hacer seguimiento. Parte de las recomendaciones de buenas prácticas, y hay un documento, hay recomendaciones que ha hecho el BID, etcétera, tienen que ver cómo las unidades educativas pueden mantener contacto con las familias que están a su cargo, no para traspasar los contenidos académicos, porque eso probablemente no se va a poder hacer, pero lo mismo que hablábamos antes, Connie, de la conexión, cómo mantener la conexión de ese niño, que él sepa que es parte de una unidad educacional, que hay un proyecto de vida que él puede seguir desarrollando ahí. Y por otro lado, poder pesquisar y identificar los casos que están con más riesgo, que están con más presión, que lo están pasando peor, para poder hacer apoyo emocional y poder ir transfiriendo y poder desde ahí activar
a otros actores que puedan ayudar a esa familia. Este es un tránsito muy difícil para todos, aquí nadie lo está pasando bien, por lo tanto quienes tienen una situación, quienes partieron con más presión, lo están pasando peor. Y eso es Eh, parte de lo que debemos ver. Arturo, en ese sentido, ustedes van a lanzar, entiendo yo, una campaña, ¿cierto? Una campaña comunicacional para mostrar el efecto de la crisis social en la infancia, a través de una investigación profunda junto a la UNICEF, el Hogar de Cristo y la Universidad Católica. Tú estabas hablando, adelantaste un poco de lo que se trata, pero ¿cómo lo van a hacer para efectivamente visibilizar este efecto y los distintos efectos de lo que hemos hablado, ¿cierto? Que son en varios aspectos el efecto de la crisis en los niños? Claro, mira, lo primero es que, muchas gracias por la pregunta, nosotros creemos que por un lado está el efecto de la crisis y por otro lado lo que hablábamos, de esta deuda de arrastre que tenemos con la infancia y que habíamos querido olvidar. Nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es recuperar la conciencia de las situaciones que está viviendo la infancia en Chile. Lo sabemos, pero tenemos datos desperdigados, sabemos un poco la tasa, no, aparece la tasa de niños y niñas fuera de la escuela y nos sorprendemos, aparecen las tasas de violencia hacia la infancia y nos sorprendemos, pero nos ha costado mirar ese puzzle completo. Y los efectos que eso está teniendo en la conformación de ciudadanos y de personas que conforman la sociedad chilena. Entonces, lo primero es que con el Hogar de Cristo y UNICEF y el Núcleo Milenio de la Universidad Católica estamos haciendo una investigación profunda de los efectos de nacer y crecer en pobreza para los niños y niñas. Y desde ahí poder juntar la mejor evidencia, poder integrar las distintas dimensiones y poder ofrecer desde ahí un aporte robusto a lo que a la construcción de políticas públicas, al involucramiento de los distintos actores. Pero nos parece que muchas veces esas investigaciones quedan ahí en el escritorio de los especialistas Claro. y nos cuesta, y la verdad es que todos los adultos somos garantes de los derechos de los niños y niñas. Ahora estamos en el aniversario de cuando Chile adscribió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y eso nos convierte a todos en responsables de lo que pasa. Hay un dicho muy bonito en África que dice que para crear un niño se necesita una tribu. Y eso es cierto, al final somos todos responsables, no es responsable ni la subsecretaría, ni la defensora, ni el Sename, todos los adultos, y por lo tanto ahí vamos a hacer una campaña que sale el domingo respecto a cómo esta etapa en que no podemos abrazarnos y que tenemos que mantener ciertas distancias, no significa que tengamos que mantener esas otras distancias sociales que hacen que algunos no puedan desarrollar sus potenciales y sus expectativas de vida. Así Bueno, y que hablando, esperamos en eso que todos se conviertan en activistas de los derechos de niños y niñas y los podamos sumar, incluir y hacer participar activamente en estos procesos. bueno, y hablando de distancia social, ¿cierto? Los niños han tenido que aprender ese concepto, especialmente con sus amigos, con sus pares, con sus compañeros, y finalmente a partir del lunes, ¿cierto? Van a poder salir, o a partir de la próxima semana, porque no van a poder salir los lunes. Los permisos, ya sabemos que los permisos para poder salir durante 90 minutos, en 2 horarios distintos, van a poder salir los martes, los miércoles y los viernes. Los niños menores de 14 años acompañados con un adulto, los de mayores de 14 podrán hacerlo solo y habrá un permiso especial. Da la impresión que casi que llega un poquito tarde esto, ¿no? Porque nos hemos preocupado de los adultos mayores, de que salgan a pasear, de que salgan a tomar aire, a estirar las piernas, ¿cierto? Pero los niños los tenemos encerrados y muchas veces en lugares muy estrechos, con muy poco espacio. Entonces, ¿cuánto tú crees que, bueno, me imagino que esto es positivo, pero ¿cuánto ha afectado eso, el confinamiento, el no poder salir y la necesidad de tener este permiso que van a tener a partir del lunes? Sí, yo creo que ahí, como te decía, nos ha costado colocar el interés superior del niño en los centros de las políticas que vamos tomando. Y en eso nos ha faltado robustez, nos ha faltado preocupación y nos ha faltado incidencia para poderlo tomar. Hay algunos estudios que se han hecho en la Universidad Católica, que han hecho cabildos participativos de niños, etcétera, para poder averiguar cómo está la infancia en pandemia, que nos muestran el desconcierto, la sensación de confusión y también claro, la ansiedad que va apareciendo y depresión que va apareciendo en los niños. Y nosotros teníamos un mal piso. Chile triplica las tasas de los países vecinos respecto a la incidencia de trastornos de salud mental en la infancia.
Y eso tiene mucho que ver con el estilo de vida que teníamos, tú lo mencionabas, con el estilo apurado de los padres, con los espacios donde viven, la falta de áreas verdes. Por lo tanto, el confinamiento solo puede haber empeorado esos índices. A nosotros nos preocupa mucho, creemos que se demoró. Yo espero que esto no lo estén pensando, no lo comuniquen como que es un regalo del Día del Niño, porque en verdad esto debió haber sido mucho antes, pero en verdad qué bueno que ya está, hay que ver en ese sentido el vaso medio lleno, y ojalá que los padres lo puedan hacer con responsabilidad, de tal manera que lo acompañen y se convierta, porque también por otro lado va a ser una oportunidad de salir juntos a aprovechar esos espacios de paseo. Nosotros nos reíamos con la gente, decíamos que el paseo de los perros y los dueños de perros tenían más derecho que la infancia en Chile, que ellos sí tenían derecho a salir todos los días 1 hora, pero que ese niño que estaba ahí mirando por la ventana hacia afuera no tenía ese derecho. Ya solo salir afuera a hacer ejercicio, a tomar sol, es altísimo. O sea, va a tener un impacto alto. Hay proyecciones que dicen que del BID, que dicen que este podría ser el primer año que la mortalidad infantil subiera en el mundo, las tasas de mortalidad infantil en primera infancia. Y eso se explicaría principalmente por los cambios de hábitos, por el sedentarismo y por el alejamiento de los espacios de los controles de niños sanos, del alejamiento de los hospitales, etc. Y eso, como sociedad que habíamos logrado mejorar, esos indicadores es un drama. Así, o sea, más niños van a morir antes de lo que deberían por la falta de un entorno en el cual puedan desarrollarse saludablemente. Arturo Celedón, vamos al recomendado. ¿Hay algún lugar donde la gente que está interesada en saber más sobre la labor que ustedes desarrollan, la Fundación Colunga, pueda obtener información? ¿Hay alguna forma de ayudar también, si alguien así lo estima, o algún estudio que abarque los temas de los que hemos hablado? Mira, de pandemia y infancia, UNICEF es quien ha sacado la información de mejor calidad, y también hay información interesante en el Banco Mundial y en el BID. En Chile nos ha faltado todavía generar información propia. Sí está esta iniciativa que te contaba de la Universidad de Chile, que si ustedes la googlean bien ahí, era Infancia en Pandemia, que han sido ciclos de conversatorios y que incluso han podido relevar la voz de los jóvenes en este periodo. Así que ahí hay mucha información. Para conocer un poco más de Colunga y sobre todo de los proyectos que Colunga está apoyando, pueden entrar a nuestra página web www.fundacioncolunga.org para que puedan ahí enterarse. Ahí mostramos todo lo que está pasando. La verdad es que la sociedad civil ha estado muy activa y muy movilizada, a pesar de lo difícil que ha sido este periodo también para las mismas fundaciones y corporaciones. En momentos de crisis a veces sale lo mejor de nosotros, así es que eso lo hemos visto y lo hemos conversado aquí también en Tele 13 Radio. Arturo Celedón, muchas gracias por esta conversación de hoy, mucha suerte en los proyectos, en la campaña que van a lanzar el próximo domingo, estamos en contacto, obviamente, y gracias a todos ustedes que nos siguieron por nuestro Instagram TV y también por la 103.3 FM, que tengan un gran fin de semana, nos vemos el lunes en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias, Constanza.